Hola familia Aljaba, bienvenidos a esta tercera clase donde vamos a hablar sobre el lenguaje profético. Imagina que Dios quiere comunicarse con su pueblo. Tiene algo urgente que necesita decir, una advertencia, una promesa, un llamado al arrepentimiento. ¿Cómo lo haría? Podría usar un lenguaje directo, claro, casi legalista. Si hacen esto, entonces pasará esto otro. Pero en lugar de eso, los profetas usan imágenes poderosas, metáforas impactantes y versos poéticos que sacuden el alma. Acompáñame a Isaías capítulo 55, versículo 12, y si tienes una Biblia puedes leerlo junto conmigo. Dice así: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Los montes gritando de júbilo, los árboles aplaudiendo, no es literal, pero tampoco es meramente decorativo. Es una expresión de manera poética y vibrante. Es una forma de expresar la alegría de la redención. Este lenguaje no solo informa, sino que hace sentir. La profecía no es una lista de mandamientos ni una simple narración de eventos futuros. Es una explosión de imágenes, sonidos y emociones que tocarán el corazón del oyente. Dios no solo transmite un mensaje, sino que conmueve el alma. A lo largo de esta lección exploraremos cómo la poesía profética transforma la manera en que Dios comunica su mensaje, apelando no solo a la razón, sino también a la emoción y la imaginación. La profecía y el furor poético. ¿Qué tienen en común un profeta y un poeta? Bueno, desde la antigüedad, la inspiración profética ha sido comparada con el furor poeticus, una forma en latín de hablar del furor del poeta. Ese estado de exaltación en el que los grandes artistas y poetas producen sus obras más sublimes. Hay un autor que lo describe así: la profecía es poesía y en la poesía todo es posible. Acompáñame ahora a Isaías capítulo 24, versículo 20. Vamos a leerlo juntos y vamos a descubrir más detalles sobre este lenguaje metafórico y poético en los libros y en los mensajes de los profetas. Dice así Isaías 24:20: temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Isaías no solo se limita a decir que Dios juzgará la tierra, en su lugar la describe tambaleándose como un borracho, perdiendo el equilibrio como una choza frágil en medio de una tormenta. Esta imagen transmite el caos y la desesperanza del juicio divino, permitiendo que el oyente sienta la desestabilización cósmica que el pecado ha causado. ¿Por qué los profetas usaban imágenes tan intensas? Porque la poesía no solo informa, sino que hace sentir. Dios no solo quiere que sepamos la verdad, quiere que la experimentemos. Y dice Oseas 2:14: por tanto, he aquí que la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El desierto es un símbolo de purificación y renovación. Dios no solo corrige a su pueblo con juicios, sino que lo seduce nuevamente como un esposo amoroso. La imagen de Dios hablando al corazón no es solo comunicación, sino reconciliación y restauración. El profeta o el lenguaje de los profetas no es meramente informativo, es una convocatoria a la imaginación y principalmente al corazón. Hay un tema interesante y quiero introducirlo, y es el patos divino. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, una de las tensiones teológicas más profundas en la historia del cristianismo ha sido la relación entre el patos divino o las emociones de Dios y la apatía, la impasibilidad de Dios. La tradición griega, especialmente en Platón, Aristóteles y algunos filósofos estoicos, enseñaban que lo divino debía ser apático, es decir, inmutable, sin pasiones, sin alteraciones emocionales, y este concepto influyó fuertemente en la teología cristiana primitiva. El término patos, según Aristóteles y Cicerón, tenía varias aceptaciones y hace referencia a lo que ocurre a una persona o a una cosa, es decir, lo que experimenta, a las emociones, a las pasiones, a un estado de la mente, especialmente un estado de intensa sensación. Y los antiguos filósofos argumentaban que un buen orador debía despertar esta emoción, este patos en su audiencia para moverlos a la acción. Ahora, déjame leerte Oseas 11:8, porque dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como Admá? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim?
Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. En este pasaje, Dios no solo siente compasión, sino que su corazón se conmueve profundamente. Y esto para mí choca con la idea de un Dios totalmente impasible y sin emociones. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Bueno, Dios es constante en su carácter, pero dinámico en su relación con el ser humano. Dios no cambia en su esencia, pero en su trato con la humanidad responde al arrepentimiento, a la injusticia y a la fidelidad. Dios no es dominado por emociones, pero expresa sentimientos reales. A diferencia del ser humano que puede ser gobernado por sus emociones, Dios expresa su ira, amor y misericordia sin perder su soberanía. El pathos de Dios es la base de la encarnación. Si Dios fuera completamente impasible, ¿cómo podríamos entender la encarnación de Cristo? Jesús sufrió, lloró y se conmovió, mostrando que Dios no es ajeno al dolor humano. Ahora, el llamado profético es una irrupción de Dios en la vida del profeta. No es un desarrollo gradual ni el resultado de la contemplación o la búsqueda espiritual del individuo. Es un evento que irrumpe sin previo aviso, transformando la existencia del profeta para siempre. La profecía no es una disciplina intelectual ni un desarrollo progresivo del pensamiento humano. Es un evento trascendente, una irrupción que afecta al profeta en su cuerpo, en su mente y en su alma. Porque cuando Dios habla, no solo informa, sino que se da a conocer. No solo comunica, sino que transforma. La profecía es, en su núcleo, el encuentro entre Dios y el ser humano. El llamado profético como acto de antropotropismo. ¿Y qué quiere decir ese término tan extraño? Bueno, nos habla de la acción de Dios volviéndose hacia el ser humano. En la Biblia, la iniciativa siempre es divina. Dios busca, Dios llama, Dios elige al profeta. Y Amós 7, 14 y 15 dice así: Entonces Amós respondió y dijo a Amasías: Yo no soy profeta ni soy hijo del profeta, sino que soy pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó detrás del rebaño y el Señor me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. A ver, Amós no aspiraba a ser profeta. Dios irrumpió en su vida y lo llamó. Y este patrón se repite en Isaías, en Jeremías y en Ezequiel. Y si podemos ver las vidas de estos grandes profetas, vamos a encontrar algunas características. La primera, que el llamado es iniciativa de Dios. No surge de la búsqueda humana, sino que viene desde lo alto. Número dos, es una experiencia concreta y decisiva. No es un desarrollo gradual, sino un evento que marca un antes y un después. Proviene del Dios conocido. Es decir, no es un trance místico o una experiencia de lo desconocido, sino un encuentro con el Dios de Israel. Es un evento en la vida de Dios y del profeta. La revelación no es solo un mensaje, sino la participación en la obra de Dios en la historia. No es solo información, sino que es comunicación personal. La profecía no trata solo de doctrinas abstractas, sino de lo que le afecta a Dios profundamente. Es la participación en el estado del ánimo divino. El profeta no solo recibe palabras, experimenta las emociones de Dios, es decir, siente lo que Dios siente. Y quiero que vayamos ahora a Isaías capítulo 40, versículo 31. Y por favor léelo junto conmigo y vamos a ponerle bastante atención a estas palabras. Y dice así, Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si la profecía hubiera sido escrita en prosa técnica, ¿nos impactaría igual? Yo creo que no, porque la poesía profética nos obliga a ver, sentir y responder a la voz de Dios. La profecía no es solo un mensaje, es un arte divino que conmueve el corazón humano. La Biblia no presenta un Dios estoico e indiferente, sino un Dios que ama con intensidad, que se duele por la injusticia y se compadece de su pueblo. Esta tensión entre el pathos divino y la apatía nos recuerda que Dios es trascendente y soberano, pero también es alguien cercano y apasionado. El profeta, al comunicar el mensaje divino, no solo transmite información, sino que lleva consigo el fuego de la emoción divina, asegurando que su mensaje no solo sea escuchado, sino sentido en lo más profundo del corazón humano. Gracias por acompañarme, te invito a que estés al pendiente de las siguientes clases. Nos vemos, hasta la próxima.